empezar, pues me gustaría decirles que, bueno, que sí, yo soy muy nerd. Soy orgullosamente nerd, pero ahorita les voy a explicar. Bueno, en mi vida hay 3 cosas sin las que no podría vivir. Que son la ciencia, la historia y las artes marciales. Si no existiera alguna de estas, Amaury no existiría, ¿no? Yo no puedo vivir sin eso. Y bueno, esta charla va a tener mucha ciencia, mucha historia y bueno, desgraciadamente no es un tema que se relaciona demasiado con las artes marciales, pero bueno, si pudiera relacionarlo lo metería. Pues nuestra historia empieza con había una vez, hace 200 años, en Francia, París por primera vez en 400 años era ocupada por un ejército extranjero. Se trataba de una de las batallas finales de las guerras napoleónicas y el principio de, pues, el fin de Napoleón. Ya luego, pues, daría como un segundo intento en Waterloo, un segundo round. Y bueno, como sus enemigos sabían que la tercera era la vencida, pues lo mandaron lejísimos. Durante esta batalla, la batalla de París, había un joven cadete en, pues, de escuela de militares llamado Sadi Carnot, que es este señor de aquí. Él, pues bueno, como París no es un punto para nada despreciable, lo mandaron a pelear, aunque era un cadete apenas del cuerpo de ingenieros del ejército de Francia. Básicamente entró un generalote a su aula y les dijo, bueno, aquí tienen su fusil, ya son soldados, vayan a pelear. Y bueno, pues sobrevivió la batalla, pero quedó muy dolido por la derrota de Francia en esta batalla. Posteriormente, ya en 1824, él escribió un libro llamado Reflexiones sobre máquinas a vapor. Y en este libro, además de imponer los principios de la termodinámica, ya que se le conoce como el padre de la termodinámica, también explicó su motivación para escribirlo. Y es que él pensaba que Francia no había perdido las guerras napoleónicas debido a errores militares o a la poca fuerza militar de Francia. Él pensaba que no era eso, sino que los ingleses, que eran los peores enemigos de Francia, tenían un arma secreta. ¿Y cuál era esa arma? Pues ahorita vamos a verlo. Inglaterra es como es una isla, era casi imposible de invadir, ya que tenía bastante fuerza militar ahí, ¿no? Entonces, sería bastante tonto enviar un ejército directo. Así que a Napoleón se le ocurrió una gran idea. Al ser también una isla, tiene que comerciar con otros países marítimamente para obtener recursos. Y bueno, la estrategia de Napoleón era la siguiente: usar la influencia de Francia y su poderío militar para obligar a todos los países de Europa a hacer un bloqueo continental contra Inglaterra, para que no le pudieran llegar los productos. Pero Inglaterra tenía un as bajo la manga, y era que ahí durante el siglo XVIII se había desarrollado la máquina a vapor, en la conocida primera revolución industrial. Entonces ahí podían producir un montón de productos en bien poquito tiempo y no eran tan dependientes del resto de países de Europa, así que no tenían de qué preocuparse, o mucho de qué preocuparse, de los bloqueos de Napoleón. Y bueno, aunque Napoleón jamás logró su cometido totalmente, sí hubiera hecho bastante daño si Inglaterra no hubiera tenido las máquinas de vapor a su lado. Y por esto Carnot escribió su libro sobre máquinas a vapor, ya que él sentía que Francia, si quería mantenerse entre los grandes imperios de Europa, tenía que ponerse a la altura de la máquina a vapor, tenía que meterse de lleno en la revolución industrial. Y esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia. Los países que más se han puesto a la vanguardia en temas de ciencia y tecnología siempre han sido muy exitosos. Y la historia le dio toda la razón a Sadi Carnot. Saltemos unos 100 años, veamos cómo estaban los ingleses. Estaban más o menos así. El Imperio Británico fue uno de los más grandes de toda la historia. Tenían desde Australia hasta Canadá. Básicamente gobernaban el mundo.
Y bueno, yo creo que varios habrán oído sobre la era victoriana, pues fue cuando el Imperio Británico se expandió más. Y también la era victoriana se caracteriza mucho, no sé si hayan visto películas o hayan leído libros como Sherlock Holmes, Oliver Twist, entre otros, que siempre te ponen la ciudad de Londres como un lugar lleno de vapor, donde las máquinas dominan, un lugar sucio, no sé si hayan estado en esa atmósfera, genial para novelas de misterio. Y bueno, pues realmente lo que le dio el poder a Inglaterra fue la máquina a vapor. Y los barcos a vapor más bien, porque con estos barcos ellos podían viajar muchas más distancias en mucho menos tiempo, además de llevar mucha más carga. Tenían una ventaja clara y total contra sus enemigos. Pero más o menos en esta época, principios del siglo XX y finales del siglo XIX, surgiría otro gigante. Y es nada más y nada menos que Estados Unidos. Empezaba la segunda revolución industrial, lo que podríamos llamar la era de los inventos. Yo me imagino que muchos habrán oído sobre Henry Ford, Thomas Edison, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, entre otros, que inventaron cosas tan geniales como el teléfono, la luz eléctrica, el carro, o bueno, popularizaron más bien el carro. Y todo esto se dio, bueno, en Estados Unidos. Fue el epicentro de la segunda revolución industrial. Fue tanto así que en la ciudad de Nueva York empezó también a notarse mucho uno de los grandes avances de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, que fue el acero, la invención de esta aleación tan poderosa que sirve tanto para la construcción de edificios mucho más altos. Y bueno, pues así es como nacieron estos bosques de rascacielos. Es decir, Estados Unidos apoyando la ciencia y favoreciendo que haya que todos estos inventores innoven en su territorio, incluso marcó cómo debían ser las ciudades de esta nueva era tecnológica. Ya yéndonos a un ejemplo más actual de cómo la ciencia y la tecnología es un motor para el desarrollo de un país, vámonos a saltarnos hasta los años 60, con un ejemplo bastante peculiar: Corea del Sur. Corea del Sur en los años 60 era un país devastado. Acababa de terminar la guerra de Corea y bueno, realmente seguían teniendo las heridas súper abiertas de esta guerra. Estaban sumidos en la pobreza y realmente le estaban pasando bastante mal. Fue aquí cuando varias grandes empresas surcoreanas, como por ejemplo Samsung, que en serio, ¿qué creen que hacía Samsung antes de ser una de las principales empresas de teléfonos celulares? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Pescado? Efectivamente, pescado. Ellos se dedicaban a la exportación e importación de pescado seco y frutas. Sí, en serio. Y bueno, actualmente, ¿quién tiene celulares Samsung aquí? Bueno, pues esto fue porque Samsung decidió mirar, y entre otras empresas como LG, que era una empresa de pasta dental, empezaron a mirar hacia la innovación tecnológica. Primero empezaron a hacer electrodomésticos en Corea y luego pues se expandieron en otros mercados a lo largo del mundo, tanto así que bueno, aquí en México, que está lejísimos de Corea del Sur, hay un montón de gente con celulares Samsung. También hay que recalcar, hay que ser justos, todo esto fue bajo la terrible dictadura de Park Chung-hee, que bueno, digamos que para él los derechos humanos eran algo secundario, no eran una prioridad. Y bueno, pues sí, mató a mucha gente, no se preocupaba mucho por mejorar la condición de los pobres, que era un gran problema en esa época en Corea del Sur, pero aún así, favoreciendo la ciencia, Corea del Sur tuvo un enorme progreso económico, y lo podemos ver en esta tabla, que nos muestra cómo su economía pasó de casi nada a ser una de las potencias emergentes de Asia. De hecho, actualmente se trata del segundo país que más invierte en ciencia y tecnología, como podemos ver en esta gráfica. El primero es Israel, pero ahorita hablaremos más a fondo de Israel. El tercero es Suiza, el cuarto es Suecia,
y el quinto es Japón. Y bueno, si me preguntan a mí, estos países han tenido bastante éxito. Podría hablar de cómo países se han usado la ciencia como un motor de desarrollo y el éxito que han tenido gracias a esto. Pero yo creo que todos se están preguntando lo mismo. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué ocurre? Bueno, aquí las cosas no se ponen tan bonitas. Bueno, en el mundo hay 7,000 millones de personas, un buen. En México hay 120 millones de personas, también un buen. En el mundo hay una población total de científicos de 7 billones de personas, de científicos. Bueno, son personas. En México solamente son 46,000. Pero vamos a poner esto en números más fáciles de entender. Por cada millón de habitantes en todo el mundo hay 1,000 científicos. Obviamente me refiero a científicos que sí están ejerciendo como científicos, que sí están trabajando en ciencia. En México hay apenas 383 por cada millón de habitantes. Es decir, estamos por debajo de la mitad de lo que deberíamos rendir a nivel mundial, ¿no? Es decir, somos un país rezagado en eso. Ahora, bueno, una noticia, yo diría menos mala, ¿no? Sería el porcentaje de mujeres científicas, ya que en el mundo 28% de mujeres que están en la ciencia, mientras que en México son el 33%. Aún así, para mí, estamos en un nivel insuficiente, debería ser 50-50, y la verdad es que sí sigue habiendo bastante discriminación en el ámbito científico hacia las mujeres. Así que bueno, chicas, estudien ciencia. Bueno, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no tenemos tantos científicos como deberíamos tener? O incluso, deberíamos tener más de 1,000 científicos por millón de habitantes. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no hay tantos científicos? ¿Qué pasó? ¿No hay talento o qué ocurre? Bueno, es por varias razones, pero empecemos por el principio, que es la educación, la escuela, los jóvenes, desde chiquitos. Bueno, yo siempre he tenido como una duda existencial que no me logro responder. A ver, si las matemáticas son juegos de lógica, acertijos, cosas para mover un poco el cerebro, la historia son aventuras épicas, amor, aventura, acción, de todo. La geografía son lugares exóticos y desconocidos, muy lejanos. La física, pues, son las leyes que gobiernan el universo. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasaría si pasara algo y poder predecirlo? La química, pues, es jugar con pociones. Es agarrar todo tipo de materiales raros, juntarlos y ver qué pasa. La biología es el misterio de la vida, todo tipo de criaturas fascinantes. El español, pues bueno, o la lengua, podríamos decirlo así, estamos en la feria del libro, es todo lo que puedes imaginar, no hay límites. ¿Por qué es tan aburrido ir a la escuela, en serio? ¿Por qué todo el mundo se aburre tanto en la escuela? ¿Por qué? No entiendo. La verdad, un aplauso a la persona que diseñó la escuela de tal forma de que aprendas algo genial, pero que te parezca algo aburrido. No entiendo cómo funciona eso. La verdad, yo jamás podría hacer algo así. Ni aunque quisiera, pero bueno, ¿por qué es tan aburrido, en serio? Bueno, tengo mis teorías. Primero, ¿cómo funciona la escuela? A grandes rasgos, hay unos exámenes que debes pasar. Si no los pasas, pues repruebas y tus padres se decepcionan de ti y te regañan y bueno, creo que ya todos han sentido aquí el miedo a reprobar, ¿no? Y bueno, pues dan clases en las que te dicen más o menos lo que viene en el examen y cómo lo tienes que responder, más o menos. Pues tú llegas al examen, tal vez después de estudiar toda la noche. A ver, ¿quién aquí se ha desvelado estudiando antes de un examen? Pues bueno, y llegas y bueno, te pasaste toda la noche estudiando, ni que no pases, la verdad. Y o bueno, hay veces en las que no pasas, tampoco estoy aquí para juzgar. ¿Y luego qué? Pues te olvidas, ¿no? Es decir, ¿qué importa? A ver, si no me creen,
¿Quién aquí se acuerda del contenido de su último examen de biología? Oh. Como 3 años. Bueno, chicos, ¿todo bien en casa? Bueno, también, si alguno de los que levantó la mano es biólogo, no cuenta. Es que me acaban de decir. Pues bueno, pues lo olvidas realmente. Entonces, ¿cuál es el punto de ir a la escuela? ¿Aprender o solamente memorizar cosas y ponerlas? Pasar. Por esto creo que hay que cambiar el enfoque. No digo que no se deba evaluar a los alumnos, para nada, pero hay que ver si realmente aprendieron, ¿no? Y con el fin de ayudarlos, no de reprocharles que son burros. Por eso hay que enfocarse en que los estudiantes aprendan, se apasionen y se expresen. Que aprendan de verdad, ya mostrándoles las materias como lo que realmente son, cosas geniales, nada más que pues platicado de una manera en la que pues sea interesante, que los jóvenes se puedan acercar al conocimiento, que haya verdadera vocación por el saber, ¿no? También favorecer la expresión de todos los estudiantes, ¿no? Que puedan decir sus ideas con libertad, que no sean monólogos las clases, sino que sean conversaciones. No sé si alguno de ustedes, yo creo que sí, porque a todos les pasa, que tienen una conversación profunda, apasionante y que los deja pensando, ¿no? Yo creo que todos lo han tenido. ¿Por qué las clases por qué no son más así? Y bueno, ahora voy a las pasiones. Yo creo que todos aquí tienen alguna pasión, ¿no? Algo que les interesa morir. Yo ya les dije las mías, que son la ciencia, las artes marciales y la historia. Pero ustedes tendrán las suyas y pueden ser distintas. Puede ser, no sé, el baile, la pintura, no sé, los masajes de pies, lo que ustedes quieran. Tampoco me pregunten a mí qué debe apasionarles. Y por eso la educación se debe centrar en que los chicos sigan sus pasiones, porque si te enseñan a disfrutar lo que haces, que bueno, normalmente para los jóvenes es ir a la escuela, ¿no? En el futuro, cuando tengas que elegir una carrera profesional o bueno, un oficio, lo que sea, escogerás algo que realmente te llene, escogerás algo que te guste realmente, porque aprendiste en la escuela a que tienes que amar lo que haces. Y en cambio, cuando aprendes a no amar lo que haces, terminarás escogiendo una carrera o terminarás escogiendo un oficio que realmente no te llena. Y realmente los mejores profesionistas son los que aman su trabajo. Alguien por ahí ha dicho que el trabajo que a uno le gusta no es trabajo. Y no digo que uno no se tenga que esforzar, para nada. A mí me costó un chorro hacer esta charla y sí me gustó hacerla. Pero si lo haces con vocación, es menos esfuerzo y tendrás más ganas de esforzarte, tendrás más motivación. Y bueno, ya veo tal vez alguien me diga, oye, pero actualmente a los chicos lo único que les interesa es jugar al Minecraft, al Fortnite y ver el celular. Es lo único que hacen, ¿no? Me apasiona jugar al Minecraft. Bueno. Y aquí es donde los nerds entran en la ecuación. Les voy a contar una historia sobre nerds. Empezando por un nerd de pelos chinos, largos, bastante guapo. Yo desde muy pequeño he tenido una enorme fascinación por la ciencia. Todo empezó con la prehistoria, con la paleontología. Me encantaba ver los huesos de los animales prehistóricos, ya sean dinosaurios o mamuts o lobos prehistóricos, como aquí en esta foto. Y realmente pues desde preescolar me aprendí todos los nombres en latín de los dinosaurios, porque los amaba realmente. También sus eras y todo. Y bueno, un día se me ocurrió decirle a mis amiguitos que jugáramos a los dinosaurios. Y bueno, estábamos así, que sí, hacíamos como nuestra mímica y ¡guau! ¿No? Era divertido. Hasta que, bueno, mientras que yo era el tiranosaurio, otro amigo era el triceratops, a un amigo se le ocurrió decir que él era el brachiosaurio. Y bueno, les explico por qué esto no es divertido. El brachiosaurio vivió en el periodo Jurásico, mientras que el triceratops y el Tyrannosaurus rex
vivieron en el periodo Cretácico, es decir, hubo millones de años de diferencia entre la existencia de estas dos especies. Es decir, jamás se hubieran conocido. Es un error terrible, es una ofensa contra la paleontología que estos dos dinosaurios se junten. Y bueno, pues yo como apasionado de la paleontología les dije, no, ustedes están ofendiendo a la paleontología, ¿qué les pasa? No, no se puede, ya no son mis amigos. Y bueno, por varios comentarios más o menos del estilo, pues me volví el rarito de salón, no sé por qué. Y ustedes dirán, bueno, pero en las escuelas los nerds van así como en un pedestal, ¿no? Los maestros los tienen así. Bueno, en realidad en mi caso no sé con otros nerds, pero a mí me diagnosticaron TDA hiperactividad. Afortunadamente mis padres, que aquí están, no me medicaron, porque a mí no me gustan las drogas, la verdad. Y bueno, pues yo me considero normal, más o menos, pero normal en su mayoría, ¿no? Que 70% es normal. Luego terminé con mi familia decidiendo hacer homeschool o educación en casa, para centrarme más en mis intereses y en lo que me gustaba. Y justamente por esa época abrieron el planetario de Cancún. Ah, sí, bueno, yo soy de Cancún. Y yo pues me enamoré de este planetario. Yo lo llamaría el lugar más mágico de la Tierra, porque entre las conferencias, las proyecciones, los talleres, amé la ciencia. Ahí fue donde me enamoré realmente. Y finalmente decidí que mi sueño es ser astrofísico. Y bueno, pues ahí estuve metido un ratote. Y bueno, el año pasado me invitaron a dar una charla en el TEDx Cancún. Luego de esta charla me encuentro con la directora del planetario, en ese entonces, que era Carla Peregrina. Y bueno, pues me propone una gran idea: crear un club de debate científico, un club donde los chicos raros, como yo, que les gusta la ciencia, que les gusta pues el conocimiento, se junten y platiquen, que se junten y aprendan sobre ciencia juntos. Y así nació el Club de Debate Científico No Somos Nerds. Atentamente los nerds, ya saben. Finalmente sí somos nerds, no les voy a mentir. Y bueno, eso fue hace un año y la verdad ha sido una experiencia impresionante. Les voy a contar un poquitito. De hecho, el sábado pasado celebré junto con los nerds el primer aniversario de este proyecto, con un concurso de preguntas y respuestas, y la verdad, la gente que he encontrado ahí es impresionante. Déjenme les comento. Por ejemplo, primero ven ese chico de lentes con camiseta amarilla. Ese chico se llama Alex. Le encanta las matemáticas. Tiene apenas 12 años, creo. Un día nos dio una charla en el club sobre números primos, y ahí nos platicó que metió su computadora en un sistema en el que tú puedes pues poner a tu computadora a hacer cálculos para descubrir nuevos números primos, ya que son importantes para la criptografía y cosas de informática. Y bueno, pues nos trajo un folder, 40 hojas del número primo que él había descubierto. Él descubrió un nuevo número primo que nadie había descubierto antes, con 12 años. En esa época estaba en 6º grado de primaria. Y la verdad es impresionante. El número tenía más de 400,000 dígitos. Imagínense eso, 400,000 dígitos. Es decir, tremendo numerote. Y él fue quien lo descubrió. Impresionante. Otro más. Ven al chico rubio que está pues en la foto de izquierda, pero a su derecha. Ese chico se llama Luca. A él le encanta el ajedrez, su vida es el ajedrez. Y de hecho, actualmente está seleccionado para representar a México en la categoría sub-14 en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez en Rumanía el próximo año. Imagínense, y cada vez que me dice, oye, te reto una partida de ajedrez, yo no quiero. me rindo. También, por ejemplo, está Axel Rodríguez. A él
le encanta el espacio, le encantan los astros, los ama y se la pasa todo el día leyendo porque no sé cómo sabe tanto. Para que se hagan una idea, un día estaba yo ahí sentado tranquilo y él viene y me dice, oye, ¿crees que las cuasiestrellas existieron? Y yo así me quedo como, ¿qué? Bueno, les explico que las cuasiestrellas son las primeras estrellas después del Big Bang, que serían unas cosotas gigantes con un agujero negro dentro. Ya saben, astrofísica pura y dura. Y bueno, son hipotéticas, todavía no se ha descubierto ninguna. Y bueno, ¿ustedes ven cuando alguien dice algo que tú pensabas que solamente tú entendías? ¿No? Esa sensación de que hablas el mismo idioma que yo, ¿verdad? Y pues así me sentí, ¿no? Y el chico igual, tiene 12 años. Yo apenas aprendí de estas cosas, no sé qué, 4 meses. ¿Ven al gigante que usa una camiseta rosada? Bueno, él también se llama Axel, es su tocayo. Y él, todos los días que hay sesión de los nerds, cruza toda la ciudad de Cancún en monopatín para venir al club. Y ya van varias veces que le llega con una heridota de que se cayó del monopatín y le tenemos que dar sus primeros auxilios. Y la verdad se ha vuelto pues un miembro muy valioso. También tenemos a mi hermanita Chay, la del pelo chido, que también se encuentra aquí. Chay, por favor, levántate. Bueno, pues ella tiene apenas 11 años y ya dio en los Nerds una charla muy detallada sobre inteligencia artificial. Y así podría seguir hablando todo el día de todos y cada uno. Y no me puedo jactar de tener a todos los nerds de Cancún en mi club. Cada día me sorprendo más de la cantidad de nerds que hay ahí. Y poniéndole un poco de matemáticas al asunto, en Cancún hay apenas 500,000 de habitantes. Imagínense aquí en Guadalajara, hay 1,5 millones más o menos. O en la Ciudad de México, que hay prácticamente 9 millones de personas. Imagínense la cantidad de nerds que hay en estos lugares. Entonces, realmente no es que los jóvenes no tengan interés en nada. Sí que lo tienen, sí que hay talento en México. No es que nos haga falta jóvenes con intereses o que se acerquen. Y claro que hay que favorecer que se acerquen a la ciencia, pero hay muchos. En México hay muchos jóvenes con talento. Pero bueno, me preguntarán, si hay tantos, si tienes tantos en tu club, ¿dónde están los nerds? ¿Dónde se encuentran todos esos nerds en México? Bueno, aquí vamos al siguiente punto. Y es que resulta que los científicos también comen. ¿Recuerdan lo que les dije de que Corea del Sur era el segundo país que más invertía en ciencia y tecnología? Bueno, aquí tenemos una gráfica. Él invierte más o menos el 4% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Estados Unidos invierte más o menos el 2% y cacho. También China. Y bueno, pues México apenas invierte el 0.49%. Apenas. Para que se hagan una idea, ¿ven esa bandera extraña? Bueno, esa bandera es de un país llamado Burkina Faso. Se encuentra en África y está entre los países más pobres del planeta. Y ellos invierten más porcentaje de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología que México. ¿Y qué hacen con ese dinero? No lo sé, pero hacen más que aquí. Entonces, ¿cómo Burkina Faso, un país que se encuentra en una situación mucho más desfavorecida que la nuestra, invierte más en ciencia que nuestro país, que es la 14ª economía del mundo? ¿Cómo lo hacen? Aquí realmente solamente hay una solución, y es que se tienen que destinar más recursos a la ciencia y a la tecnología. Porque lo que pasa es que los nuevos científicos mexicanos que salen de las universidades no encuentran trabajo y les viene una llamada de Alemania y les dicen, te quiero aquí trabajando por un sueldo de tengo 100,000 euros aquí, ¿los quieres o no? ¿Qué dirían ustedes? Pues se van. Entonces sí hay que dar oportunidades a nuestros talentos de hacer sus carreras aquí para que favorezcan el desarrollo de nuestro país. Incluso me sorprendería mucho, pero la gráfica dice que es posible. Podría ser que algún científico mexicano se vaya a Burkina Faso porque ahí le dieron mejor trabajo. Eso ya sería humillación total. Pero no solamente se trata de invertir, no es tirar dinero a lo loco en el fondo de la ciencia. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a hablar de Israel?
pues ahorita es el momento. Israel se encuentra en una posición bastante desafortunada geográficamente. Es un país de judíos, rodeada de un montón de enemigos musulmanes. Y aunque realmente no debería haber un problema, ya que debería defenderse la libertad de culto, desgraciadamente a Israel lo han intentado invadir múltiples veces. Y esto los ha obligado a invertir muchísimo dinero en la rama militar. De hecho, la industria armamentística israelí es de las más poderosas del mundo. Y desgraciadamente con esta industria se han violado miles de derechos humanos, han muerto mucha gente. Y bueno, pues allá pensaban que era lo necesario. Y justamente por eso se invierte tanto en ciencia y tecnología en Israel, porque para la rama militar se necesita innovar. Las armas también son ciencia. La bomba nuclear no se hubiera hecho si Einstein no hubiera hecho su ecuación de E es igual a mc al cuadrado. Entonces, pues por eso se invierte tanto en ciencia ahí. Y no estoy generalizando, hay mucha ciencia en Israel que no todo se usa para la rama militar. De hecho, hay grandes físicos teóricos en Israel que de hecho admiro bastante. Y también muchas cosas hacen allá. Pero podríamos decir que la razón por la que empezaron a invertir tanto fue por la rama militar. Entonces también hay que pensar en qué invertimos en ciencia, es decir, qué se está haciendo con la ciencia. Porque aunque parezca muy bonito que la ciencia sea neutra, no existe la ciencia neutra. La ciencia siempre tiene un propósito. Un ejemplo muy simple es la exploración espacial. ¿Por qué fuimos a la Luna? No fue ni para obtener más conocimientos de ella, ni para estudiarla, ni siquiera para decir lo logramos, llegamos a la Luna. No, fue para demostrarle a los soviéticos, Estados Unidos le demostró a los soviéticos que podía lanzar un misil hasta allá y que pues si envías un misil a la Luna, enviarlo a Moscú tampoco está tan lejos de la realidad. Y eso fue la carrera espacial, una carrera armamentística entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y por eso no regresamos a la Luna, porque el interés no era el propio espacio ni la Luna, sino que el interés era dar miedo, decir yo tengo este misilote y puedo ir a tu casa mañana. Y no estoy negando que haya habido desarrollo tecnológico durante este evento histórico. Sí hubo bastantes aportes que de hecho estamos usando hasta la actualidad. Y la verdad, pues, se hicieron grandes logros científicos durante la carrera espacial, pero el objetivo era demostrarle a los soviéticos, o bueno, en el caso de los soviéticos, a los estadounidenses, que tenían un misil más potente que ellos. Actualmente se habla ya de una nueva carrera espacial, pero esta es muy distinta. No sé si ustedes hayan visto esta famosa imagen del astronauta en el carro. Yo creo que... A ver, ¿quién la vio? Bueno, esto fue pues una campaña de marketing, digámoslo así, de una de las empresas espaciales principales actualmente. Que es de hecho una empresa privada, que es SpaceX, liderada por el multimillonario Elon Musk. Su objetivo, digámoslo así, es colonizar Marte. Y el objetivo de esta nueva carrera espacial es justamente aprovechar los múltiples recursos que hay en el espacio, porque ahí hay mucho de dónde sacar dinero. Entonces, de hecho, lo podemos ver en los diseños de esta nueva generación de naves espaciales. Elon Musk, el gran logro de SpaceX fue que justamente me dieron una botellita y no la voy a tomar, voy a hacer un ejemplo. Es que pueda salir el cohete de tierra y llega al espacio y luego aterrice y pueda reutilizarse, a diferencia de los otros cohetes que iban al espacio y luego ya los tiraban como basura, ¿no? ¿Y esto por qué? Es porque quieren que sea rentable, porque ahora el objetivo de la nueva carrera espacial o de esta nueva competencia es ver quién puede sacar más dinero del espacio. Es una cosa muy distinta, son otros objetivos. Pero bueno, ¿cuál es nuestro objetivo?
¿Cuál es el objetivo de México al invertir en ciencia? ¿Cuál sería al invertir en ciencia? Pues bueno, sería sobre todo usar la ciencia como una herramienta para el desarrollo del país, para el desarrollo de todos, de mejorar la vida de todos, como cuando, por ejemplo, hicieron el internet, ¿no? Yo creo que aquí pocos vivirían sin el internet. Afortunadamente yo creo que esta nueva administración del CONACYT tiene esto bastante en cuenta, sobre todo con su propuesta de apoyar más la ciencia, las ciencias básicas, que bueno, son básicamente, perdón, válgame la redundancia, pues la ciencia cuyo objetivo podríamos decir que es obtener más conocimientos, ¿no? No sé, como por ejemplo puede ser estudiar el comportamiento de una estrella, ¿no? Eso, lo único que vas a ganar, al menos directamente, es saber cómo se comporta la estrella. Y ustedes me dirán, bueno, ¿de qué sirve esto de desarrollo, no? ¿De qué nos sirve saber cómo se comporta la estrella? Pues de mucho. Volviendo a lo del internet, la tecnología que se usa, por ejemplo, para el Wi-Fi, fue inventada en principio para observar el fondo cósmico de microondas, que es como el remanente radiactivo del Big Bang, bueno, de radiación del Big Bang. Fue gracias a estudiar el fondo cósmico de microondas que tenemos actualmente el Wi-Fi. Entonces, realmente nos sirve, sí nos sirve tener esto. Y bueno, pues ya para terminar me gustaría decirles que realmente nos espera un futuro brillante, una nueva, podríamos decir, era nerd, en la que, bueno, las inteligencias artificiales se van a desarrollar, va a estar dominada por la energía, por energías renovables, e incluso, tal vez ni siquiera estamos hablando de un mundo, tal vez de 2 o de 3 con la colonización del espacio. El punto es que para esta nueva era nerd, si queremos confrontarla y ponernos a la altura, tenemos que tener un México más nerd. Muchas gracias.